A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludarlos. Estamos ya en el año 2018. Creo que el abrazo de nuevo año será el día 4 de febrero del año 2018. A las 5 de la tarde, cuando tengamos los primeros resultados de Exipol, con seguridad que vamos a darnos un fuerte abrazo. Quiero referirme a algunas de las respuestas que diera el expresidente de la República, líder del no, en uno de los medios de comunicación que está incluso en las cuentas públicas de redes sociales, dígase en la red YouTube. Pero es importante hacer referencia con precisión a lo que dice el líder del no. No al combate a la corrupción, no a que se aclaren todas y cada una de la cantidad de denuncias que se han presentado, no a que el país se quede sin tener los resultados de las investigaciones que se han hecho por parte de ciudadanos, dígase asambleístas, periodistas, etcétera. No a nada de eso. Sí a la impunidad quieren. No, señores. El país entero veo que vibra, su gente, porque tengamos una respuesta contundente para el sí. Sí para combatir la corrupción. Sí para encarcelar a los corruptos. Sí para que sean imprescriptibles los delitos contra los niños y las niñas menores de edad. Sí para que los corruptos nunca más vuelvan a ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular. Sí para evitar la perennidad en el poder. Yo quisiera invitarlos a ustedes para que compartamos, ustedes y yo, las respuestas, los puntos de vista, si así los podemos llamar. Y claro, no podía estar ausente en esta intervención del expresidente líder del no, no podía estar ausente su petulancia, su arrogancia y por supuesto sus repetidos conceptos y su palabrería repetitiva. Escuchemos la introducción en esta entrevista que ha sido pública y que está en redes sociales. Pero respetando la Constitución, hay dos preguntas claramente inconstitucionales que los negaba el informe de la jueza ponente en la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana. La sesión para tratar ese informe se había convocado para el 5 de diciembre. Cuando Carondelet se entera de aquello, que le iban a negar las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, tengo el informe, se filtró a las redes y no, usted está equivocado. El plazo era hasta el 7 de diciembre. Y eso no lo puede decir unilateralmente Carondelet, solo tiene que decir un juez competente. Todo eso es rompimiento constitucional. Entonces, cuando sabe que el informe de la jueza ponente, Tatiana Ordeñana, le niega las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, convoca directamente a Lenín Moreno a consulta, rompiendo toda la Constitución, rompiendo todas las leyes. Por ejemplo, artículo 104, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo, no sé si hay una cámara para esto, y aquí tengo la Constitución, aquí lo pongo con letras más grandes, de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esto es indispensable. Yo creo que primera vez en la historia del Ecuador y tal vez en la región se tiene una consulta que reforma grandemente la estructura del Estado, da competencias que no tiene a un ente transitorio manejado por el Ejecutivo, que es regresiva en derechos y que pasa sin dictamen constitucional. Mire, pero ni siquiera el tribunal reclama, ni siquiera Tatiana Ordeñana. Pero es que es inconcebible lo que acabamos de ver, señoras y señores. Ustedes, por supuesto, tienen su propia definición de lo que están escuchando.
Dice, primera vez en la historia que se pretende reformar la Constitución sin contar con el veredicto de la Corte Constitucional. A ver, primero, la Corte Constitucional en el Ecuador existe desde el año 2009. Pero está él ya refiriéndose a como que nunca antes en la historia. No, pues ni punto de comparación con lo que pretende el señor expresidente Correa, inducir a que la gente crea en lo que él le dice. Primero, el artículo 104 de la Constitución al que se refiere está reglado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero no solo eso. Lo que voy a decir y lo que él no dice, el año 2011 con el decreto, justo noviembre del 2011, con el decreto 946, el señor Correa, en ejercicio de la presidencia de la República, usó esta norma legítima, artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice, esta Cámara, que dice, si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y los cuestionarios de referéndum dentro del término de 20 días, repito, si la Corte Constitucional no resolviera sobre la convocatoria, se refiere convocatoria a consulta popular, los considerandos y el cuestionario del referéndum dentro del término de 20 días siguientes al haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan. Esta misma ley, se dará o se entenderá como dictamen favorable. Se entenderá como dictamen favorable, dice esta regla que norma la Constitución en el 104, que dice que se necesitará siempre el informe favorable, el artículo 104, se necesitará el informe favorable. Pero la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales en el artículo 104 dice que si en 20 días no presenta un informe, la Corte Constitucional se entenderá como informe favorable, de suerte que esa forma tramposa y cínica de decir que el organismo constitucional no ha actuado en esto es absolutamente falso y cínico. Pero sí vale la pena, señoras y señores, que recordemos pues el año 2007, cuando las hordas de Correa, ordenadas por él y sus ejecutores, fueron e invadieron el Tribunal Supremo Electoral y sacaron a palos a los vocales del Tribunal Supremo Electoral para que convoquen a una consulta popular tramposa y no prevista en la Constitución. Y luego de eso, destituyeron a los diputados elegidos legítimamente en el mismo proceso que fue elegido el señor Correa. Fíjense ustedes, señoras y señores, como hoy invoca una norma constitucional, pero a medias, porque la ley que él mismo puso, el Ejecutes, regla y dice que si no se cumple con el artículo 104 de la Constitución que requiere indispensablemente del informe de la Corte Constitucional, que se entenderá como informe favorable si pasa los 20 días. Pero es obvio, pues, es obvio que existe esta norma. ¿Por qué? Porque caso contrario, el Ejecutivo y el país entero, o cualquier otro proponente de una consulta, conforme lo dice la propia Constitución, se entendería pues que está en manos de la Corte Constitucional. Y si no trata el tema en varios días, en varios meses o en varios años, no, pues precisamente esta ley regla el tema para que cumplan con la Constitución. Pero sigamos escuchando otras cosas que se dijeron en esta entrevista por parte del señor Correa
Él es el que lidera el no. Él lidera el no pese a que de repente tiene que encerrarse en los hoteles porque en las calles la gente sale a enfrentarlo. Convoca 29 de noviembre, ¿no?, a consulta diciendo que se ha vencido el plazo, y el 5 de diciembre se había convocado la sesión. ¿Qué le costaba para algo de tanta importancia esperar 6 días? Esa es la leguleyada. En el fondo es que sabían que le iban a negar la pregunta 2 y 3 por inconstitucionales y se rompe el Estado de Derecho. Esto en la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, se llama grave alteración al Estado de Derecho. Grave alteración, golpe de Estado. Sí, porque si lo hiciera la oposición, se llama golpe de Estado en la Carta Democrática de la OEA. Pero como lo hace el propio gobierno, técnicamente se llama grave alteración del orden constitucional. Artículo 438, numeral 2. A ver, el expresidente líder del no dice que lo hecho por el presidente Lenín Moreno es una grave alteración al Estado de Derecho. Según él, invocando a la OEA, que la OEA ha sido atacada permanentemente y sus funcionarios y personeros por Correa y toda la banda, pues. La OEA es un club, tenemos que hacer la OEA nuestra, la OEA de la UNASUR. Ustedes escucharon esto todos estos 10 años, pero hoy dice que cuando la oposición lo hace es un golpe de Estado, pero cuando lo hace el gobierno se llama, y dice el señor Correa, técnicamente grave alteración al Estado de Derecho. A ver, señores diputados destituidos por el señor Correa, por él y sus acólitos, quiero decirles que el día de ayer el señor Correa ha dado una pista como argumento espectacular para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dice y acepta, porque obviamente la Carta Interamericana de Derechos Humanos es anterior, dice que él como presidente de la República el mes de marzo alteró gravemente el Estado de Derecho a confesión de parte, relevo de prueba. Solo eso faltaba, como para que le digan, usted alteró gravemente el Estado de Derecho el año 2007. ¿Qué es lo que ha hecho hoy el presidente de la República? De acuerdo a esta Constitución, ha convocado a una consulta popular que requiere el informe de la Corte Constitucional, desde luego, que examine la constitucionalidad. Y segundo, pues esta ley que regla la norma constitucional para que nadie se atreva a trabar ese trámite, se olvida de que él el año 2011 usó esta misma norma del 105, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el caso de la Concordia, cuando se le preguntaba a la ciudadanía si quiere pertenecer a Santo Domingo Los Áchiles o a la provincia de Esmeraldas. Pero además dice una cosa que es realmente insólita. Dice que ya sabían el texto de la negativa de la jueza Ordeñana. La jueza Ordeñana se fue de viaje en el tiempo en que decurría, y en el que estaba obligado a informar, pues se fue de viaje a Europa. Yo creo que algún rato habrá que averiguar a qué partes de Europa viajó y con qué motivo, dónde compró el pasaje, quién lo pagó, etcétera, y cuál finalmente fue el propósito. Y si lo hizo en términos de un viaje oficial, debe haber pues un informe en la Corte Constitucional de los logros que obtuvo en ese viaje. Sigamos. Electoral, esto lo debe saber el pueblo ecuatoriano. Cambian al presidente, ponen a Nubia Villasís, ya con el acuerdo de mandar los decretos, que pase cualquier cosa, que sea tan solo tramitadora de los decretos de Carondelet, y se declara en periodo electoral, el Consejo Nacional Electoral. Y de acuerdo al Código de la Democracia, en periodo electoral, la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral, y puede destituir a cualquier autoridad que supuestamente trate de interferir en el proceso. Okay, vamos con los jueces, le estoy respondiendo su pregunta. Los jueces constitucionales muertos de miedo, que tendrán que responder ante la historia, no dicen nada por temor a ser destituidos, pero ellos debieron actuar de oficio, y esto podrá tener consecuencias jurídicas en el futuro. Pero se ha roto el orden constitucional. Vamos con las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana. Mire lo que dice el señor, que se ha roto el orden constitucional. Por favor, pues.
más fácil se me hace a mí, con mi memoria, identificar a Al Capone en Chicago de los años 30. Pararse en una calle con un letrero que diga abajo el tráfico del alcohol, que escucharlo al señor decir que se ha roto el orden constitucional. Pero dice falsedades monumentales. Una, dice que lo obligaron al señor Pozo a renunciar. No, señor. El señor Pozo terminó su periodo, pero quiero que le recordarle a la ciudadanía que el señor Mangas envió una carta al Procurador General del Estado haciéndole una consulta, que si podía prorrogarse en sus funciones, y el señor Procurador General del Estado contestó una carta diciendo que sí, hasta ser legalmente sustituidos. En periodos fijos no hay prórroga. No hay prórroga, es periodo fijo, y para eso están los alternos o el subcontralor o el subprocurador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces debemos pensar que el señor Mangas hizo esa consulta para asegurar que se quede Pozo, y que Pozo, en una más de sus habilidades, con esa prórroga bloquee la consulta. Ese era el propósito. Es cuestión de verlo. Repítanse ustedes la grabación en sus casas y en sus hogares y vean al personaje cómo dice, con Pozo esto no pasaba. A ver, entonces la consulta de Mangas al procurador fue con el propósito de poner ahí un obstáculo en la persona de Pozo a la consulta popular. Él se retiró el día que se le cumplió el plazo de su designación, pero además hizo un informe y lo dice, está publicado en todos los periódicos, en todos los canales de televisión, en las radios, y dice que cumplía con su periodo, que era respetuoso de la ley y que no aceptaba la prórroga, que le ofrecía el señor Mangas, que de Dios goce. Continuemos. El juicio, por supuesto, no es parte del proceso. Yo no conozco estos tecnicismos, No, pero pero yo yo- creo que yo- Alexis Mera es tan tonto que está haciendo algo ilegal y lo pone por escrito y público. Bueno, es un alegato de un abogado, esto, Rafael. no, esto se lo entrego a usted, presidente. Gracias. Se lo entrego a usted. Sí, es alegato de un abogado. No, El abogado es señor el- fiscal. Mira quién firma. Pero es un abogado, pues. Sí, no, Alexis pero Mera. no es parte del proceso. Pero puede ser, ¿cómo se llama esta cuestión? Los amigos del proceso. no es parte Amigos Curial. pero no es parte del Pero proceso. si No es un- puede la es un presidencia proceso involucrarse en ¿sobre un qué? proceso. Sí sería bueno que este individuo, líder del no, que quiere que no se investigue los temas de Odebrecht, de las eléctricas, de las carreteras, los 10 años de gobierno, los actos de corrupción, sí sería bueno que pregunte a alguien, al propio señor Mera, pues. Lo que le dice el periodista es un asunto muy claro. Le dice, mire, aquí está este documento donde interfería en procesos. Y Correa contesta una forma con una desfachatez pero inmensa. Y dice, pero es un abogado. No, pues no puede un abogado intervenir donde no lo llaman. De alguna manera me explico. No, pues el abogado es un procurador judicial exclusivamente cuando lo contratan. Cuando alguien le dice, defiéndeme. No es que el señor Mera, como era abogado de la presidencia o secretario jurídico de la presidencia de la República, podía intervenir en todos los procesos. Pues no se olviden que hay, aquí en este programa hemos presentado, donde les dice a los jueces lo que tienen que hacer respecto a las acciones de protección, que nunca pueden fallar en contra del Estado cuando la protección es precisamente en favor del ciudadano respecto del abuso del Estado, pues a eso incluso, a esos extremos han llegado. Pero él dice, es un alegato de un abogado. ¿En qué caso, pues? ¿Acaso que él es abogado de todas las personas? No, señor. No nos declaremos locos. Pero por último dice, y pregunta, como siempre, cuando le preguntaban algo a los periodistas, alguien decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es lo de aquí? ¿Cómo es lo de más allá? Amigos del proceso, amicus curiae es un término latino que tiene que ver fundamentalmente con el interés de la sociedad en casos de derechos, etcétera, en la Corte Constitucional. O por último, una persona que se crea ofendido actúa en el caso del amicus curiae. Dice cualquier cosa, hay una desesperación.
al inicio de esta entrevista dijo que mi patria querida, pues estoy aquí, ustedes saben que vivo fuera. No, él vive aquí por Twitter, él vive aquí por redes sociales, él no vive allá, vive aquí, porque esa es la verdad, pues, estimadas amigos y amigos. Pero, ¿cómo es eso de los amigos? Es amigos del proceso, amicus curiae, son temas. No son tecnicismos nomás. Alguien que ejerce la presidencia de la República está obligado a asistirse gramatical y técnicamente para no hablar cualquier cantidad de tonterías. Continuemos. Sí, pues. Sí, podemos verlo nuevamente al tema. De lo que se trata en esta entrevista es de distraernos del tema fundamental. ¿Para qué es la consulta popular, estimadas amigas y amigos? Primero, dentro del concepto de lo que él hizo varias veces, pues. Y dice que cómo es posible que un Consejo de Participación de Ciudadana de Transición, ¿cómo es posible? Dice, se encargue de armar el nuevo equipo de quienes representen a los organismos de control. A ver, un momentito. ¿Ustedes recuerdan el Consejo de la Judicatura de Transición que se dedicó a construir edificios? En Loja al menos edificaron un edificio, luego lo derrocaron y luego construyeron otro. Y sobre eso hay varios procesos de investigación. No hubo el tema del congresillo que no estaba previsto en la Constitución, el Consejo de la Judicatura de Transición. ¿Y de qué forma entonces hay que desmontar esto? ¿Qué nos está diciendo que hicieron una especie de tenazas tan importantes como para engancharnos y como para impedir que la gente se salga de este modelo que lo implementaron y que lo generaron precisamente en la idea de los totalitarios y los que se han perennizado en el poder y le dieron forma socialista al siglo XXI en el Foro de Sao Paulo? Nos está diciendo que no hay cómo hacer otra cosa que dejar que ellos desaparezcan, como desapareció Chávez, para salir de esto. Eso es lo que nos dicen, no pueden hacer nada. ¿De qué otra? A ver, que le impiden ser candidato a él, pues es la propia Constitución de Montecristi la que dice que solo puede reelegirse por una sola vez. ¿Recuerdan que la pretensión de Correa en Montecristi para con sus acólitos fue periodo de 6 años y con reelección indefinida? ¿Ustedes recuerdan? Y ocurre que la Constitución de Montecristi de 2009 definió un periodo de 4 años, reelección por una sola vez. El señor Correa fue elegido del 2009 al 2013, del 2013 al 2017. Punto. Seguramente ahí está claro cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, dice, vamos a recuperar el espíritu de Montecristi. En esa parte, por supuesto, pues, estamos de acuerdo. Quiere el señor Correa que no conste una norma que impida que un ciudadano sentenciado por corrupción pueda volver a ser candidato a una dignidad de elección popular. ¿Se opone a eso? ¿Se opone el señor Correa de que se declaren como imprescriptibles los delitos de violencia contra niños y niñas? ¿Se opone a eso? ¿Qué es lo que quiere de esta sociedad? ¿Quiere que lo aplaudamos al señor Espinosa, exministro de Educación, que recibió miles de denuncias y que no actuó, cuando debería responder más bien por no haber cumplido con su obligación de implementar, de denunciar para que se inicien los procesos correspondientes? Pero es que realmente es impresentable. En esta comparecencia, un medio de comunicación dijo una cosa que es realmente inaudita. Dijo que él tiene los audios de la Corte Constitucional. Los audios de la Corte Constitucional. ¿Cómo así tiene toda esa información? Es decir, él pensaba que podía dejar en la Corte Constitucional ahí sentadas las bases como para hacer un verdadero candado para toda la vida, para que de ahí no pase cualquier pretensión
que se tenga en forma democrática de devolverle al país, por la vía de su voluntad, de devolverle al país la democracia y la libertad, es que realmente nos ha dejado estupefactos. Decía algún estadístico o analista de números, de encuestas y todo, no hay mejor aliado que Correa para el sí. Porque claro, uno lo ve pretencioso, arrogante, cínico, y uno dice, esto ayuda como para que la gente quiera salir de ese modelo y bajo esa tutela a la que acostumbró a muchos desde la campaña y en los primeros días de gobierno. Por suerte, nos ilusionamos y estamos contentos de que el pueblo ecuatoriano, que la gente, yo no voy a hablar jamás a nombre del pueblo, que la gente se pronuncia y se manifiesta, lo cual ha hecho que incluso de su residencia, donde compró el departamento, con el juicio en el que compró, con los dineros que le rindiera, el juicio que instauró el Banco del Pichincha, se viene desde Bélgica a mes seguido, pero creo que este retorno a Bélgica, si es que es posible, este retorno a Bélgica tendrá una estadía de mucho mayor tiempo, o quién sabe hasta cuándo. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido este espacio que nos ha permitido identificar al personaje. Yo no voy a dar más, no voy a insinuar interpretaciones, es cuestión de escucharlo. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.